Esta es una historia basada en el testimonio real de Ben, un ex misionero islámico de Marruecos cuya vida fue transformada radicalmente por el poder de Jesucristo. Lo que estás a punto de escuchar muestra la grandeza de Dios en la vida de las personas, demostrando que no existe corazón tan perdido, ni camino tan oscuro, que el amor de Cristo no pueda alcanzar y redimir. Este testimonio contiene momentos de sufrimiento y persecución que son parte de la realidad que enfrentan muchos conversos alrededor del mundo. Pero también revela cómo Dios transforma el dolor en propósito y la oscuridad en luz. Si esta es tu primera vez aquí, te invitamos a suscribirte al canal Convertidos, donde cada semana compartimos testimonios poderosos de vidas transformadas por Jesús. Activa la campanita para no perderte ninguna historia. Ahora sí, prepara tu corazón. Esta es la historia de Ben. Si te dijera que hay decisiones que te cuestan todo, probablemente me creerías. Pero déjame ser más específico. Hay decisiones que te cuestan tu identidad, tu familia, tu seguridad, tu nombre, tu pasado. Y aún así, las tomas. Porque hay algo más fuerte que el miedo. Se llama verdad. Yo nací en Marruecos en una familia musulmana prominente. Mis abuelos fueron imames respetados. Mi padre soñaba con que yo siguiera ese legado. Desde los 6 años fui moldeado, golpeado, encerrado, disciplinado para convertirme en un hombre de fe. Fe en Alá, fe en Mahoma, fe en un sistema que prometía paraísos si obedecías, y fuego eterno si dudabas. Y yo obedecí. Oh, cómo obedecí. Incluso cuando me despertaban a medianoche para llevar bombas escondidas bajo pan y hojas de menta. Incluso cuando me golpeaban los pies hasta dejarme sangrando, porque no memorizaba el Corán lo suficientemente rápido. Incluso cuando me arrojaron desnudo a un pozo seco, y me abandonaron por 3 días porque pensaban que estaba poseído por demonios. Obedecí porque me dijeron que ese era el camino. Años después, me convertí en exactamente lo que mi padre quería. Un misionero del Islam, un da'i. Viajaba por el mundo compartiendo el mensaje de Mahoma. Convencía a la gente de que Alá era el único Dios verdadero. Me sentía importante, lleno de propósito. Cada conversión era una victoria. Cada nuevo musulmán era prueba de que estaba en el camino correcto. Pero dentro de mí había algo que no encajaba. Un vacío que ninguna oración de medianoche, ningún ayuno prolongado, ninguna peregrinación podía llenar. Lo atribuía a mis años en Estados Unidos, donde había bebido, festejado, perdido el rumbo. Pensaba que Alá me estaba castigando, así que me lancé más profundo al Islam, tratando de ganarme de vuelta su favor. Y entonces, en el momento de mi mayor victoria como da'i, cuando acababa de convertir a un estadounidense al Islam, algo se rompió, o mejor dicho, algo se abrió. Llegué a casa, vi a mi esposa leyendo tranquilamente, y en ese instante sentí el peso de mi pecado como nunca antes. No era culpa, era revelación. Dios me estaba mostrando mi corazón, y lo que vi me hizo caer de rodillas. Entonces la escuché. La voz. Las palabras que un misionero americano llamado Wendell me había dicho años atrás, cuando yo era un adolescente lleno de ira. Él lo hizo por ti. Él lo hizo por ti. Jesús. La cruz. El sacrificio que yo había rechazado, ridiculizado, combatido durante toda mi vida. De repente cobró sentido. No era yo quien tenía que hacer algo por Dios. Era Dios quien ya había hecho todo por mí. Y ahí estaba yo, en el piso, llorando, sabiendo que lo que acababa de experimentar me convertiría en traidor. Porque para mi cultura, para mi familia, para mi comunidad, aceptar a Jesús no es simplemente cambiar de religión. Es traición. Traición al linaje, traición a la historia, traición a todo lo sagrado. Pero aquí está lo que aprendí. Cuando conoces la verdad, no puedes no seguirla, aunque te cueste todo, y me costó.
Me costó huesos rotos cuando me emboscaron por evangelizar. Me costó ver a mi hijo golpeado con piedras. Me costó casi perder a mi hija cuando intentaron secuestrarla. Me costó convertirme en enemigo de aquellos que alguna vez me amaron. Pero Dios, oh Dios, Él no me dejó solo. Hoy pastoreo una iglesia virtual de 300 conversos árabes. Gente que, como yo, eligió la verdad por encima de la comodidad. Gente que cometió la misma traición que yo. Y cada lunes enseño a líderes de la iglesia subterránea en Marruecos, ayudándolos a entender quién es el Dios de la Biblia. Esta es mi historia, la historia de lo que cuesta la verdad, y de por qué, a pesar del precio, vale cada gota de sangre, cada lágrima, cada momento de dolor, porque la verdad tiene nombre, y ese nombre es Jesús. El olor a menta fresca todavía me persigue en sueños. No debería ser así. La menta es suave, refrescante, inocente. Debería recordarme al té caliente que mi madre preparaba en las tardes, con ese vapor que subía lentamente hacia el techo bajo de nuestra casa en Marruecos. Pero para mí, la menta huele a miedo. Huele a metal frío y pólvora escondida. Huele a las manos temblorosas de un niño de 8 años caminando solo por calles oscuras, cargando muerte bajo capas de pan y hojas verdes. Mi padre me despertaba en medio de la noche. No con ternura, con urgencia. Con un golpecito seco en el hombro que significaba, es hora. Yo me levantaba sin hacer ruido, sin encender luces, sin despertar a mis hermanos. Afuera, la noche marroquí era como tinta derramada sobre el mundo, y en esa oscuridad, mi padre me entregaba un cesto. No corras, no hables con nadie. No mires a los ojos de los franceses si te detienen. Dentro del cesto, bajo capas cuidadosas de pan recién horneado y menta que él mismo cortaba de nuestro pequeño jardín, estaban las cosas que no debía nombrar. Las cosas que harían que los edificios de los barrios franceses dejaran de existir. Yo no entendía completamente lo que cargaba. Solo sabía que era pesado, que era peligroso, que si me descubrían, algo terrible sucedería. Pero era niño. Y los franceses habían impuesto toque de queda solo para adultos. Un niño con un cesto de pan y menta era invisible, era perfecto. Caminar esas calles era como atravesar un mundo que no me pertenecía. El eco de mis propios pasos me aterrorizaba. Cada sombra era un soldado, cada sonido era una trampa, y cuando finalmente llegaba al lugar indicado, dejaba el cesto donde mi padre me había instruido y corría de vuelta como si el diablo mismo me persiguiera. Tal vez lo hacía. Mi padre nunca me felicitaba cuando regresaba. Solo asentía, eso era suficiente. Porque yo sabía lo que él esperaba de mí, que me convirtiera en un hombre de fe, un imam, como mis abuelos antes que él. Hombres prominentes, respetados, temidos. Hombres que conocían el Corán de memoria. Hombres que podían recitar cada sura sin dudar, sin tropezar, sin fallar. Y por eso, cuando cumplí 6 años, me enviaron a la escuela coránica. Si pensaba que cargar explosivos era lo más difícil de mi infancia, estaba completamente equivocado. La escuela estaba en un edificio de piedra que parecía más viejo que el tiempo mismo. Las paredes eran gruesas, frías, y absorbían todos los sonidos excepto uno, el llanto de los niños. Porque llorar era lo único que hacíamos cuando fallábamos, y fallar era inevitable. Cada día era igual. Nos sentábamos en el piso, con las piernas cruzadas, repitiendo versículos del Corán, hasta que las palabras se convertían en un zumbido sin sentido en nuestras cabezas. Los maestros caminaban entre nosotros con varas de madera en las manos. No eran solo símbolos, eran herramientas de corrección. Si olvidabas una palabra, la vara caía. Si pronunciabas mal una letra, la vara caía. Si tu mente divagaba aunque fuera por un segundo, la vara caía. Pero no en la espalda.
No en las manos, en los pies. Porque cuando golpean tus pies, no puedes correr, no puedes escapar. No puedes hacer nada excepto quedarte ahí y seguir intentando memorizar, con cada paso hacia casa convertido en agonía. Recuerdo noches en las que no podía caminar, noches en las que mi madre lloraba en silencio mientras lavaba la sangre seca de mis talones, noches en las que me preguntaba si Alá realmente quería esto de mí, pero no podía hacer esa pregunta en voz alta. Porque dudar era peor que fallar. Los maestros nos decían que el dolor era purificación, que cada golpe nos acercaba más a Alá, que si no podíamos soportar el dolor de la disciplina, ¿cómo íbamos a soportar el fuego del infierno si fallábamos en nuestra fe? Así que apretaba los dientes, tragaba el llanto y seguía intentando. Pero mi memoria no era perfecta, y entre más me golpeaban, más se nublaba mi mente. Era un ciclo sin salida. Fallaba porque tenía miedo. Y tenía miedo porque fallaba. Y los maestros comenzaron a preocuparse. Este niño no aprende. Escuché que uno de ellos le decía a mi padre una tarde, hemos intentado todo, pero es como si algo lo bloqueara. Mi padre frunció el ceño. ¿Qué estás diciendo? Que tal vez no es falta de esfuerzo, respondió el maestro en voz baja, como si compartiera un secreto oscuro. Tal vez hay algo más. Algo espiritual. Demonios. Esa fue la palabra que usaron. Dijeron que mi incapacidad para memorizar el Corán no era natural, que debía haber fuerzas oscuras interfiriendo, que necesitaba ser liberado. Y así fue como terminé desnudo en un pozo seco. No recuerdo exactamente cómo me llevaron allí. Mi mente ha bloqueado esa parte, como si fuera demasiado dolorosa para almacenarla. Pero recuerdo el pozo. Recuerdo la oscuridad absoluta. Recuerdo el olor a tierra húmeda y algo más. Algo podrido. Como si cosas hubieran muerto ahí abajo antes que yo. Me dejaron allí 3 días. 3 días sin comida, sin agua, sin luz, sin voz humana. Solo yo, la oscuridad, y el sonido de mi propia respiración rebotando contra las paredes de piedra. Al principio grité hasta que mi garganta se convirtió en papel de lija. Grité hasta que me di cuenta de que nadie vendría. Entonces lloré. Lloré por mi madre, que no me defendió. Lloré por mi padre, que permitió esto. Lloré por Alá, que supuestamente me amaba pero me había abandonado en un agujero en la tierra. Y cuando ya no me quedaron lágrimas, simplemente me acurruqué contra la pared fría y esperé morir. Pero no morí. En algún momento del tercer día, escuché voces arriba. Manos me sacaron. La luz del sol me cegó tanto que pensé que había perdido la vista permanentemente. Me envolvieron en una manta y me llevaron de vuelta a casa. Nadie habló de lo que había pasado. Era como si esos 3 días simplemente no existieran, pero yo sabía que existían, porque algo había cambiado dentro de mí. No era que dejara de creer en Alá, no todavía, pero una grieta se había formado, una grieta pequeña, casi imperceptible, en la fundación de mi fe, y aunque pasarían años antes de que esa grieta se convirtiera en un abismo, la semilla ya estaba plantada. La semilla de la duda, porque si Alá realmente me amaba, ¿por qué permitía esto? Si yo era tan importante para Él, ¿por qué me dejaron pudrirme en la oscuridad? Si memorizar el Corán era tan vital, ¿por qué me castigaban por no poder hacerlo en lugar de ayudarme? Estas preguntas no tenían respuesta, no en ese momento. Así que las enterré profundo, junto con el recuerdo de esos 3 días en el pozo. Y seguí adelante, porque eso era lo único que sabía hacer. Pero Dios estaba viendo, incluso cuando yo no lo conocía todavía, incluso cuando estaba buscando en la dirección equivocada. Él estaba ahí, preparando un camino que yo no podía ver, porque años después entendería que esos 3 días en el pozo no fueron abandono,
fueron preparación. Dios me estaba mostrando desde niño lo que era vivir bajo un Dios de ira, para que cuando finalmente conociera al Dios de amor, supiera exactamente la diferencia. Pero eso vendría después. Mucho después. Primero, tendría que crecer. Tendría que cruzar océanos. Tendría que conocer a un americano de ojos amables que me hablaría de alguien llamado Jesús. Y tendría que rechazarlo. Hay personas que entran a tu vida y la marcan para siempre, aunque tú no te des cuenta en ese momento. Wendell Evans fue una de esas personas para mí. Yo tenía 16 años cuando lo conocí. Ya no era el niño asustado del pozo seco, pero tampoco era el hombre en el que eventualmente me convertiría. Era algo intermedio, un adolescente lleno de ira, confundido, atrapado entre el peso de las expectativas de mi padre y el vacío que sentía cada vez que intentaba conectar con Alá. Wendell era misionero, estadounidense, alto, de ojos claros que te miraban con una amabilidad que yo no confiaba. Porque en mi mundo, la amabilidad siempre tenía un precio. Nadie era amable simplemente porque sí. Pero Wendell parecía diferente. Nos conocimos en la calle. Yo estaba caminando solo, probablemente con esa expresión de enojo permanente que llevaba en esos días como una máscara protectora. Él me saludó en árabe. No un árabe perfecto, pero lo suficientemente bueno para sorprenderme. La mayoría de los extranjeros ni siquiera intentaban hablar nuestro idioma, pero él sí. ¿Puedo hablar contigo un momento?, me preguntó con una sonrisa. Debí haberle dicho que no. Debí haber seguido caminando. Pero había algo en su voz, algo genuino, que me hizo detenerme. ¿De qué?, respondí con sequedad, cruzando los brazos. De la vida, de Dios, de por qué estamos aquí. Me reí con amargura. Ya sé por qué estoy aquí, para servir a Alá, para convertirme en imán como mis abuelos. ¿Qué más hay? Wendell no se ofendió. Solo asintió lentamente, como si realmente estuviera considerando mis palabras. ¿Y te hace feliz eso? Nadie me había preguntado eso antes. Nadie. En mi cultura, la felicidad no era la meta. La obediencia sí. El honor sí. Pero, ¿la felicidad? Esa era una palabra occidental, egoísta, irrelevante. No se trata de felicidad, le dije con dureza. Se trata de deber. Entiendo, respondió Wendell, y por alguna razón, creo que realmente lo hacía. Pero puedo compartirte algo. No para convencerte de nada, solo para que lo consideres. Debí haberme ido, pero no lo hice. Había algo en su tono que me mantenía ahí, como si una parte de mí, enterrada muy profundo, quisiera escuchar lo que tenía que decir. Y así comenzó. Wendell empezó a hablarme de Jesús, no de la manera agresiva que yo esperaba, no tratando de derribar mi fe para imponer la suya, sino con respeto, con paciencia, con una ternura que me confundía porque nunca la había experimentado, especialmente no cuando se hablaba de religión. Me habló de la cruz, de cómo Jesús, el Hijo de Dios, había venido a la tierra no como conquistador, sino como siervo. Cómo había muerto voluntariamente, cargando el pecado de toda la humanidad, para que nosotros no tuviéramos que cargarlo. Y entonces dijo las palabras que me perseguirían durante años. Él lo hizo por ti. Él lo hizo por ti. Las repitió varias veces durante esa conversación. Con cada repetición, algo en mi pecho se apretaba más. No era convicción, era furia. Para, le dije finalmente, alzando la voz. No quiero escuchar más de esto. Lo que estás diciendo es blasfemia. Es traición contra Alá. Wendell no se enojó. Solo me miró con esos ojos amables y asintió. Entiendo que te sientas así. No era mi intención ofenderte. Entonces deja de hablarme de Jesús, le exigí. Está bien, respondió simplemente. No te hablaré más de esto si no quieres, y cumplió su palabra. Seguimos viéndonos ocasionalmente en las siguientes semanas. Wendell nunca volvió a mencionar a Jesús, pero su amabilidad continuó.
Me invitaba a tomar té. Me preguntaba cómo estaba. Me escuchaba cuando hablaba de mi vida, de mis frustraciones, de mi familia. Y aunque yo era un adolescente enojado que probablemente no merecía su tiempo, él me lo daba de todos modos. No lo entendía. En mi mundo, la gente no daba sin esperar algo a cambio, pero Wendell parecía dar simplemente porque, bueno, porque ese era su corazón. Eventualmente, dejé de verlo. No porque quisiera, sino porque la vida me llevó en otra dirección. Una dirección que pensé que era mi destino, pero que en realidad era solo un desvío largo y doloroso hacia donde realmente debía estar. Eastern Michigan University me aceptó. No sé cómo sucedió exactamente. Tal vez fue la mano de Dios moviéndose aunque yo no lo supiera. Tal vez fue simple coincidencia. Pero de repente, a mis 19 años, tenía un boleto de avión hacia Estados Unidos en mi mano. Mi padre estaba orgulloso. Pensaba que iba a estudiar para eventualmente regresar y servir a nuestra comunidad como líder religioso. Y tal vez esa era mi intención al principio. Pero Estados Unidos me cambió de maneras que no esperaba. Trabajaba de noche en la línea de ensamblaje de Ford Motor Company. El ruido era ensordecedor. Metal contra metal, máquinas que rugían como bestias mecánicas, el silbido constante de las herramientas neumáticas. Mis manos se cubrían de aceite y grasa. Mi espalda dolía al final de cada turno, pero el dolor físico era mejor que el dolor que sentía adentro. Porque en Estados Unidos, lejos de mi padre, lejos de las expectativas, lejos de las mezquitas y los imanes, me di cuenta de algo aterrador. No sabía quién era. Sin las reglas estrictas, sin la estructura rígida, sin alguien diciéndome cada día cómo vivir, cada hora cómo orar, cada momento cómo comportarme, me sentía perdido, flotando, como si me hubieran quitado el piso bajo los pies y ahora estaba cayendo en cámara lenta, sin saber cuándo iba a golpear el suelo. Así que hice lo que muchos jóvenes perdidos hacen. Intenté llenar el vacío con cosas que no significaban nada. Fiestas, alcohol, ruido y luces y rostros desconocidos que prometían conexión, pero solo ofrecían superficialidad. Me desperté más de una vez sin recordar cómo había llegado a casa. Gasté dinero que no tenía en cosas que no necesitaba. Y cada mañana, cuando la luz del sol entraba por mi ventana como un juez silencioso, sentía la vergüenza instalarse en mi pecho como cemento húmedo. Alá estaba enojado conmigo. Tenía que estarlo. Por eso me sentía tan vacío. Por eso cada día parecía más gris que el anterior. Era castigo, disciplina divina, y yo lo merecía. Los años pasaron así. Terminé la universidad. Conseguí un trabajo mejor, con Kuwait Airways. De repente estaba viajando constantemente. Michigan, Nueva York, Casablanca, San Diego. Ciudades y aeropuertos y habitaciones de hotel que todas se veían iguales, y con cada viaje, el vacío crecía. Me casé. Encontré una buena mujer musulmana que aceptó construir una vida conmigo. Y pensé que tal vez eso llenaría el agujero, que tal vez la estructura del matrimonio, las responsabilidades, la rutina, me darían lo que me faltaba. Pero no fue así. El vacío seguía ahí. Como un invitado no invitado que se negaba a irse. Como un zumbido constante en el fondo de mi mente, que no podía silenciar sin importar cuánto lo intentara. Y entonces un día, en medio de ese vacío, tuve un pensamiento que cambiaría todo. Tal vez Alá estaba enojado porque había abandonado mi devoción. Tal vez el castigo no era aleatorio. Tal vez era una llamada de regreso. Así que decidí regresar. No físicamente a Marruecos, aunque lo visitaba regularmente, sino regresar al Islam, con todo mi corazón, con toda mi mente, con cada fibra de mi ser. Si Alá quería devoción, le daría devoción. Si Alá quería obediencia, le daría obediencia. Si Alá quería que me convirtiera en su instrumento, entonces
Eso es exactamente lo que haría. Hay una diferencia entre creer en algo y entregarle tu vida a algo. Durante años, yo había creído en Alá de la manera que te enseñan a creer, con rutina, con ritual, con miedo. Pero ahora, de vuelta a mi devoción después de años de vacío y vergüenza, decidí que iba a ser diferente. No iba a ser un musulmán tibio. Iba a ser fuego. Comencé a orar 5 veces al día sin excepción. No importaba dónde estuviera, con quién estuviera, qué estuviera haciendo. Cuando llegaba la hora, yo me detenía. Extendía mi tapete de oración. Me postraba hacia la Meca. Y le rogaba a Alá que me perdonara, que llenara ese vacío insoportable que me había estado consumiendo. Ayunaba más allá del Ramadán. Leía el Corán cada noche hasta que mis ojos ardían de cansancio. Estudiaba los hadices, las enseñanzas de Mahoma, memorizando cada palabra como si mi vida dependiera de ello, porque en mi mente, así era. Si no me entregaba completamente, Alá nunca me aceptaría. Y si Alá no me aceptaba, entonces todo el dolor de mi infancia, todo el sacrificio, todo el sufrimiento, había sido en vano. Los líderes espirituales de mi mezquita notaron mi fervor. Me veían llegar temprano, quedarme tarde, hacer preguntas profundas, buscar entendimiento con una intensidad que la mayoría no tenía. Y un día, uno de ellos me llamó aparte. «Ven», me dijo, aunque ese no es mi nombre real, pero lo usaré para esta historia. Alá te ha dado un regalo. No todos tienen tu pasión, tu celo, tu deseo de servir. Sus palabras me llenaron de un orgullo peligroso. Finalmente alguien veía mi esfuerzo. Finalmente, mi devoción significaba algo. Has considerado, continuó, convertirte en Da'i, misionero musulmán, alguien que viaja por el mundo compartiendo el mensaje del Islam, convenciendo a otros de que Alá es el único Dios verdadero y Mahoma su profeta. Era un honor, una responsabilidad sagrada. Y yo sentí que era exactamente lo que había estado buscando. Sí, respondí sin dudar. Lo haré. Y así comenzó mi nueva vida. Mi vida con propósito. Mi vida como instrumento de Alá. Viajar como Da'i era diferente a viajar por trabajo. Cada ciudad se convertía en un campo misionero. Cada conversación era una oportunidad. Cada persona que conocía era alguien que potencialmente podía ser salvado del error y guiado hacia la verdad. Y yo era bueno en esto, realmente bueno. Sabía cómo hablar con la gente, cómo escuchar primero, entender sus dudas, sus miedos, sus vacíos, y luego ofrecer el Islam como la respuesta que habían estado buscando. Usaba mi propia historia, mi propio dolor, como puente. Les decía cómo el Islam me había rescatado del vacío, cómo la estructura, la disciplina, la claridad del mensaje coránico habían dado sentido a mi vida, y funcionaba. La gente escuchaba, la gente consideraba, y algunos se convertían. Cada conversión era como oxígeno puro entrando a mis pulmones. Me sentía vivo, de una manera que nunca había sentido antes. No era solo que estaba sirviendo a Alá, era que finalmente tenía evidencia tangible de que mi vida importaba. Cada nuevo musulmán era prueba de que yo tenía valor, de que Dios, Alá, me estaba usando. Recuerdo el día que convertí a mi primera persona. Un joven en Nueva York, perdido y buscando significado después de una serie de malas decisiones que casi destruyen su vida. Hablamos durante horas. Le compartí el Corán. Le expliqué los 5 pilares del Islam. Le mostré cómo la sumisión a Alá no era esclavitud, sino libertad verdadera. Y él aceptó. Se arrodilló conmigo, recitó la Shahada. No hay más Dios que Alá, y Mahoma es su profeta. Lloré. Lloré de alegría, de alivio, de un sentimiento de logro que me llenaba hasta desbordarme. Finalmente estaba haciendo lo correcto.
Finalmente Alá estaba complacido conmigo, ¿o no? Los años como Da'i fueron los más intensos de mi vida. Viajaba constantemente, hablaba con cientos de personas, convertí a varios, no muchos, pero suficientes para sentir que estaba cumpliendo mi propósito. Mi esposa me apoyaba, aunque a veces la veía cansada de mis viajes, cansada de mi obsesión, cansada de compartirme con una misión que parecía consumir cada hora de mi día. Pero ella entendía, o al menos eso me decía, porque esto era sagrado. Esto era lo que Alá quería de mí. Pero había algo extraño sucediendo, algo que no podía ignorar aunque lo intentaba. El vacío no había desaparecido. O se había reducido, se había vuelto más manejable. Pero todavía estaba ahí, como una sombra tenue en el fondo de cada victoria, cada conversión, cada momento de supuesta claridad. Y eso me confundía. Porque si estaba haciendo exactamente lo que Alá quería, ¿por qué seguía sintiéndome incompleto? Me decía a mí mismo que era parte del proceso, que mientras más me entregara, más lleno me sentiría, que necesitaba más fe, más devoción, más conversiones. Así que seguía adelante, empujando más duro, trabajando más horas, durmiendo menos, sacrificando más. Y entonces sucedió. Fue un estadounidense. No recuerdo su nombre ahora, aunque probablemente debería. Era joven, tal vez de 25 años, buscando algo más allá de la vida materialista que había estado viviendo. Nos conocimos en San Diego. Hablamos durante semanas. Y finalmente, después de muchas conversaciones, muchas preguntas, muchas oraciones juntos, él se convirtió, recitó la Shahada, se volvió musulmán. Y yo debería haber estado eufórico. Debería haber sentido esa misma alegría desbordante que sentí con mi primera conversión. Pero esta vez fue diferente. Esta vez, mientras regresaba a casa ese día, sentí algo que no esperaba. Peso, no el peso del cansancio físico, sino algo más profundo, más oscuro. Como si algo invisible se hubiera instalado sobre mis hombros y se negara a moverse. Llegué a casa y mi esposa estaba en nuestra habitación, recostada en la cama, leyendo tranquilamente. Una escena completamente normal, completamente inocente. Pero cuando entré a esa habitación, algo dentro de mí se rompió. No fue gradual, no fue sutil. Fue instantáneo y abrumador, como si alguien hubiera arrancado una venda de mis ojos y finalmente pudiera ver lo que había estado negando durante años. El pecado. Sentí el peso del pecado cubrirme de pies a cabeza como aceite negro y espeso. No era culpa por algo específico que había hecho. Era más profundo que eso. Era la condición de mi corazón. Dios, el Dios verdadero, me estaba mostrando lo que realmente había dentro de mí. Y lo que vi me hizo caer de rodillas. ¿Estás bien?, preguntó mi esposa, alarmada. No podía responder, no podía hablar. Solo podía llorar mientras una revelación tras otra me golpeaba como olas violentas. Todo lo que había hecho, todo lo que había creído, todo por lo que había vivido, era vacío. No porque el Islam fuera una mentira deliberada, sino porque yo había estado buscando en el lugar equivocado. Había estado tratando de ganarme el amor de Dios a través del esfuerzo, del sacrificio, de las conversiones. Pero el amor no se gana, el amor se recibe. Y entonces la escuché, la voz. No sé si era audible o si estaba en mi mente, pero fue tan clara, tan real, tan innegable que no había forma de ignorarla. Él lo hizo por ti. Él lo hizo por ti. Las palabras de Wendell. Las palabras que había rechazado con ira años atrás. Las palabras que había enterrado profundo porque representaban traición contra todo lo que conocía. Pero ahora, arrodillado en el piso de mi habitación, cubierto por el peso de mi propio pecado, esas palabras no sonaban a traición, sonaban a verdad.
Jesús, la cruz, el sacrificio que yo había ridiculizado, que había combatido, que había enseñado a otros a rechazar. De repente cobró sentido de una manera que me destrozó y me restauró al mismo tiempo. No se trataba de lo que yo podía hacer por Dios, se trataba de lo que Dios ya había hecho por mí. Él lo hizo por ti. Lloré hasta que no me quedaron lágrimas, y cuando finalmente pude hablar, lo único que salió de mi boca fue una oración desesperada, dirigida no a Alá, sino al Dios que acababa de revelar su corazón. Jesús, si esto es real, ayúdame. Y Él lo hizo. Oh, ¿cómo lo hizo? No sé cuánto tiempo pasé en el piso de esa habitación. Podría haber sido minutos. Podría haber sido horas. El tiempo dejó de existir de la manera que conocemos. Solo había yo, mi pecado desnudo ante un Dios santo, y esa voz repitiendo una verdad que me partía en dos. Él lo hizo por ti. Mi esposa finalmente me tocó el hombro. Ven, me estás asustando. ¿Qué te pasa? ¿Cómo le explicas a alguien que acabas de ver tu corazón como realmente es? ¿Cómo le dices que todo lo que creías, todo por lo que viviste, todo lo que enseñaste a otros, acaba de desmoronarse como un castillo de arena ante una ola? Necesito hacer una llamada. Fue todo lo que pude decir. Me levanté con piernas temblorosas. Mi mente era un torbellino. Lo único que sabía con certeza era que algo había cambiado. No, eso no es exacto. Todo había cambiado. Y no podía simplemente quedarme ahí sentado. No podía pretender que no había escuchado esa voz. No podía regresar a mi vida anterior como si este momento no hubiera sucedido. Jesús era real, no como una figura histórica distante, no como un profeta menor en la narrativa islámica, sino como el Hijo de Dios, como el Salvador, como el que había muerto en una cruz, no por sus propios pecados sino por los míos. Y si eso era verdad, entonces tenía que actuar. Pero, ¿cómo? No sabía nada sobre el cristianismo más allá de lo que Wendell me había compartido años atrás. No conocía a ningún cristiano. No tenía una Biblia. No sabía qué hacer con esta revelación que acababa de explotar en mi pecho, como una bomba de luz. Entonces recordé algo. Los cristianos se bautizan. Wendell me lo había mencionado. El bautismo era la forma en que declaraban públicamente su fe. La forma en que morían a su vieja vida y resucitaban a una nueva. Necesitaba ser bautizado. Ahora, busqué en las páginas amarillas. Sí, esto fue hace años, cuando todavía usábamos esas cosas. Encontré la primera iglesia que aparecía en la lista. Una iglesia católica. Ni siquiera sabía la diferencia entre católica y protestante en ese momento. Solo sabía que era cristiana, y eso era suficiente. Marqué el número con dedos temblorosos. Sonó una vez, 2 veces, 3 veces, y entonces una voz masculina contestó: «Buenas tardes, parroquia de San». Lo interrumpí. No tenía tiempo para cortesías. Soy musulmán, y quiero ser bautizado». Silencio al otro lado de la línea. Probablemente no era el tipo de llamada que recibían seguido. «Perdón, ¿puede repetir eso?», preguntó la voz, que ahora reconocí como la de un sacerdote. «Soy musulmán», repetí hablando más despacio pero con la misma urgencia. O era musulmán, pero acabo de... Dios me mostró, Jesús es real, y necesito ser bautizado, necesito seguir a Cristo. Otro silencio. Luego, entiendo. «Puede venir a la iglesia. Creo que deberíamos hablar en persona». Sí, puedo ir ahora. ¿Dónde están?» Me dio la dirección. Le dije que llegaría en 30 minutos. Colgué antes de que pudiera decir algo más. Mi esposa me miraba con una mezcla de confusión y preocupación. «¿Qué está pasando?» «Tengo que ir a algún lugar», le dije, evitando sus ojos porque sabía que si los miraba, si veía la pregunta ahí, tendría que darle una respuesta que cambiaría nuestro matrimonio para siempre. Pero todavía no estaba listo para esa conversación.
Primero necesitaba procesar esto yo mismo. Necesitaba confirmar que no estaba perdiendo la razón. Necesitaba hablar con alguien que entendiera lo que acababa de experimentar. Salí de la casa y conduje hacia la iglesia con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me saldría del pecho. La iglesia era un edificio de ladrillo rojo con un crucifijo alto en el techo. Estacioné y me quedé sentado en el auto por un momento, mirando ese crucifijo. Toda mi vida me habían enseñado que la cruz era un símbolo de fracaso, que Jesús no había muerto ahí porque Dios nunca permitiría que su profeta fuera humillado de esa manera. Que los cristianos estaban equivocados, engañados, perdidos. Pero ahora, mirando esa cruz, vi algo completamente diferente. No vi fracaso, vi amor. Un amor tan profundo, tan sacrificial, tan incomprensible que mi mente apenas podía procesarlo. Dios, el creador del universo, había bajado a este mundo roto y había permitido que su propia creación lo matara. No porque fuera débil, sino porque nos amaba tanto que estaba dispuesto a cargar nuestro pecado, nuestra vergüenza, nuestra muerte, para que nosotros pudiéramos tener vida. Él lo hizo por ti. Salí del auto y caminé hacia la entrada. Cada paso se sentía monumental, como si estuviera cruzando un puente entre dos mundos, porque eso era exactamente lo que estaba haciendo. El sacerdote me esperaba en el vestíbulo. Era un hombre mayor, con cabello gris y ojos amables que me recordaron a Wendell. ¿Tú eres quien llamó?, preguntó. Sí. Ven, vamos a hablar. Me llevó a una oficina pequeña. Nos sentamos. Y entonces, sin saber cómo empezar, simplemente dejé que todo saliera. Le conté sobre mi infancia en Marruecos, sobre el pozo, sobre convertirme en Daai, sobre la conversión del estadounidense, sobre el peso del pecado que sentí, sobre la voz. Él escuchó sin interrumpir, y cuando terminé, cuando no me quedaban más palabras, simplemente asintió. ¿Sabes lo que acabas de experimentar?, preguntó. Negué con la cabeza. El Espíritu Santo. Dios te ha llamado, te ha mostrado la verdad, y ahora estás respondiendo. Esto es un milagro. Lágrimas volvieron a mis ojos. No lágrimas de dolor esta vez, sino de algo que no había sentido en mucho tiempo. Esperanza. Entonces, ¿puedes bautizarme? Primero necesito enseñarte, respondió gentilmente. El bautismo es importante, pero entender lo que significa es aún más importante. ¿Puedes venir regularmente? Para aprender sobre Jesús, sobre la Biblia, sobre lo que significa seguirlo. Parte de mí quería exigir el bautismo inmediato, pero otra parte, la parte que acababa de nacer, sabía que tenía razón. Esto no era solo un ritual, era el comienzo de una vida completamente nueva, y necesitaba aprender cómo vivir esa vida. Sí, respondí. Te vendré. Los siguientes meses fueron como beber de una manguera de incendios. Cada sesión con el sacerdote revelaba más. Cada página de la Biblia que leía me mostraba un Dios que era completamente diferente al que había conocido. El Dios de la Biblia no esperaba que yo cargara bombas para Él. Él había enviado a su Hijo para cargar mi cruz por mí. El Dios de la Biblia no me golpeaba cuando fallaba. Él me levantaba con manos tiernas y me decía, intentemos de nuevo. El Dios de la Biblia no me encerraba en pozos oscuros. Él descendía a esos pozos conmigo y me sacaba a la luz. Era todo lo opuesto a lo que conocía. Y era todo lo que había estado buscando sin saberlo. Finalmente llegó el día de mi bautismo. Me paré en esa iglesia, rodeado de personas que no conocía, pero que me recibían como familia. El sacerdote habló sobre la muerte y la resurrección, sobre cómo el viejo Ben iba a morir en esas aguas, y un nuevo Ben iba a emerger. Y cuando me sumergió, cuando sentí el agua cubrir mi cabeza, fue como si todo el peso que había estado cargando durante años finalmente se desprendiera y flotara lejos. Cuando salí del agua, no solo estaba mojado, estaba limpio. Por primera vez en mi vida,
estaba limpio. Pero la limpieza no significaba que la vida sería fácil. De hecho, apenas estaba comenzando a entender el precio de seguir a Cristo, porque cuando le dije a mi esposa lo que había hecho, cuando le expliqué mi conversión, su rostro se transformó de confusión a horror a ira en cuestión de segundos. ¿Qué has hecho?, susurró, como si las palabras fueran demasiado peligrosas para decirlas en voz alta. Encontré la verdad, respondí, tratando de mantener la calma. Encontraste traición, gritó. Has traicionado a Alá. Has traicionado a nuestra familia. Has traicionado todo. Intenté explicar. Intenté compartir lo que había experimentado, la paz que finalmente había encontrado, el amor de Dios que era tan diferente a todo lo que conocíamos. Pero ella no quería escuchar, y no la culpaba, porque en su mundo, en nuestro mundo anterior, lo que yo había hecho no tenía nombre excepto uno: apostasía, traición contra Alá, traición que según nuestra antigua fe, merecía muerte. Mi nueva vida en Cristo había comenzado, y con ella, un camino de sufrimiento que probaría cada aspecto de mi fe recién nacida. Pero Jesús me había advertido, ¿verdad? Dijo que seguirlo no sería fácil, que costaría, que algunos tendrían que dejar familia, seguridad, comodidad, y yo estaba dispuesto a pagar ese precio, porque lo que había ganado era infinitamente más valioso que lo que había perdido. Había ganado a Jesús, y con él había ganado todo. Los años después de mi conversión fueron una mezcla extraña de gozo profundo y dolor punzante. Gozo porque finalmente había encontrado lo que había estado buscando toda mi vida. Dolor porque esa búsqueda había terminado en un lugar que mi familia, mi comunidad, mi cultura consideraban imperdonable. Pero Dios tenía planes que yo no podía ver todavía. Decidí estudiar en un seminario. Necesitaba entender más, aprender más, sumergirme completamente en esta nueva fe que había transformado todo. Y durante ese tiempo, mi esposa me compró un libro, un regalo simple, un libro sobre misiones. Cuando lo abrí y vi el nombre del autor, mi corazón se detuvo. Wendell Evans, el mismo misionero que me había hablado de Jesús cuando yo era un adolescente enojado en Marruecos, el hombre cuyas palabras había rechazado con furia. El hombre cuya voz Dios había usado años después para llamarme cuando yo estaba de rodillas, sintiendo el peso de mi pecado. Mis manos temblaban mientras sostenía ese libro. De entre todos los libros sobre misiones que mi esposa pudo haber elegido, Dios había orquestado que fuera este, el de Wendell. Tenía que encontrarlo, tenía que decirle. No fue fácil rastrearlo, pero después de varias llamadas, varias búsquedas, finalmente conseguí su número de teléfono. Me senté con el teléfono en la mano por varios minutos, tratando de encontrar el coraje para marcar. ¿Qué le iba a decir? ¿Me recordaría siquiera? Habían pasado más de 20 años desde nuestras conversaciones en Marruecos. Yo era solo uno de probablemente cientos de personas con las que había compartido el Evangelio. Pero tenía que intentarlo. Marqué. El teléfono sonó. Una vez. 2 veces. Y entonces su voz, más vieja pero inconfundible. «Hola, Wendell», dije, y mi voz se quebró inmediatamente. «Soy Ben, de Marruecos. No sé si me recuerdas, pero hace muchos años me hablaste de Jesús y yo». «Ben», me interrumpió, y pude escuchar el asombro en su voz. «¿Eres tú? ¿Realmente eres tú?» «Sí». Y entonces ambos estábamos llorando. 2 hombres, separados por océanos y décadas, conectados por algo más grande que ambos, el poder transformador de Cristo. «Wendell», dije cuando pude hablar de nuevo, «tengo que decirte algo. ¿Recuerdas lo que me decías? Él lo hizo por ti. Él lo hizo por ti. Yo rechacé esas palabras. Te pedí que dejaras de hablarme de Jesús». «Lo recuerdo», respondió suavemente. «Pero esas palabras, Dios las usó. Años después, cuando menos lo esperaba, las escuché de nuevo.
Y esta vez las entendí. Jesús lo hizo por mí. Y ahora soy cristiano, Wendell. Ahora sigo a Cristo. El silencio al otro lado de la línea duró solo un segundo, pero se sintió como una eternidad. Y entonces escuché algo que me partió. El sonido de Wendell sollozando. Mi esposa y yo, dijo entre lágrimas, hemos estado orando por ti durante 20 años. 20 años, Ben. Nunca dejamos de orar. Nunca dejamos de creer que Dios te alcanzaría. 20 años. 2 décadas de oración fiel por un adolescente enojado que había rechazado el Evangelio. Eso era amor. Eso era fe. Eso era el corazón de Dios manifestado a través de sus siervos. «¿Adivina qué, Wendell?», le dije, y una sonrisa se formó en mi rostro a pesar de las lágrimas. Cometí traición. Traición contra Alá. Y fue la mejor decisión de mi vida. Wendell rió entre el llanto. «Oh, Ben, no es traición, es libertad. Bienvenido a la familia». Esa conversación me cambió. No mi fe. Esa ya estaba establecida. Pero me mostró algo crucial, que Dios había estado trabajando en mi vida mucho antes de que yo fuera consciente, que había personas orando por mí cuando yo ni siquiera sabía que necesitaba oración, que mi historia no era solo sobre mí, sino sobre la fidelidad de Dios a través de generaciones. Los años pasaron. Me convertí en pastor. Dios abrió puertas que nunca imaginé. Y entonces llegó una oportunidad que parecía salida de una película. Una iglesia me ofreció un edificio. Un edificio completo, valorado en 65,000 euros. Un regalo de una herencia dejada específicamente para evangelismo. Era un sueño hecho realidad. Un lugar donde podía pastorear, enseñar, discipular a otros conversos árabes que, como yo, habían dejado el Islam para seguir a Cristo. Pero con la bendición vino la persecución. Una noche, 2 hombres tocaron a mi puerta. Los reconocí vagamente de la comunidad musulmana local. Sus rostros eran duros, sus ojos fríos. «Sabemos lo que estás haciendo», dijo uno de ellos. «Estoy pastoreando una iglesia», respondí con calma, aunque mi corazón latía rápido. «Estás convirtiendo musulmanes a tu religión falsa. Estás traicionando a Alá y tienes que parar». «No puedo hacer eso». «Entonces sufrirás las consecuencias». No eran palabras vacías. 4 meses después, me emboscaron en la calle. No vi sus rostros, solo sentí los golpes, puños, patadas, algo duro contra mi brazo que hizo un sonido horrible, como madera rompiéndose. Dolor explosivo en mi muñeca, más golpes en mi cuerpo, cada uno robando el aire de mis pulmones. Desperté en el hospital 10 días después. Brazo derecho roto, muñeca izquierda fracturada, moretones por todos lados, pero vivo y aún creyendo, porque lo extraño del sufrimiento por Cristo es que no te aleja de Él, te acerca más. Cada dolor se convierte en comunión con su cruz. Cada golpe es una oportunidad de decir, aún así te sigo. Pero la persecución no terminó conmigo. Un mes después de salir del hospital, mi hijo estaba caminando a casa cuando un grupo de hombres lo atacó. Le arrojaron piedras. Una le golpeó la cabeza. Sangre, gritos. Policías que finalmente intervinieron antes de que fuera peor. Mi hija casi es secuestrada. Hombres en una camioneta intentaron arrastrarla adentro en plena luz del día. Solo la intervención de un francés que pasaba por ahí la salvó. Cada ataque era una prueba. Cada amenaza era una pregunta. ¿Vale la pena? ¿Vale la pena seguir a Cristo si te cuesta tu seguridad, la seguridad de tu familia, tu paz? Y cada vez, la respuesta era la misma. Sí, porque Jesús valía todo. Valía los huesos rotos. Valía las noches sin dormir preguntándome si mañana vendrían de nuevo. Valía ver el miedo en los ojos de mis hijos. Valía cada gota de sangre, cada lágrima, cada momento de dolor, porque lo que Él me dio era infinitamente más grande que lo que me quitaron. Hoy pastoreo una iglesia virtual de 300 conversos árabes,
Vienen de Marruecos, de Egipto, de Siria, de Irak, de Líbano, de todo el mundo árabe y Europa. Cada lunes por Zoom nos reunimos, cantamos, adoramos, estudiamos la palabra de Dios. Y uno por uno, comparten sus testimonios de cómo dejaron el Islam para seguir a Jesús. Cada historia es diferente, pero todas tienen algo en común: el poder transformador de Cristo. También enseño a líderes de la iglesia subterránea en Marruecos, hombres y mujeres valientes que se reúnen en secreto, arriesgando todo para adorar al Dios verdadero. Les enseño quién es el Dios de la Biblia. Les explico el pecado, la gracia, la santidad. Cosas que pueden parecer simples, pero que son completamente nuevas para quienes vienen del Islam. Tienes que volver al principio, les digo, y explicar todo desde cero, porque el Dios de la Biblia no es como el Dios que conocíamos antes. Es trabajo difícil, es trabajo peligroso, pero es el trabajo más satisfactorio que he hecho en mi vida, porque ahora no estoy tratando de convertir gente a una religión, estoy presentándoles a una persona, a Jesús, al que murió por ellos, al que los ama con un amor que nunca terminará. Y cuando veo sus rostros iluminarse con entendimiento, cuando los veo llorar al darse cuenta de que Dios los ama incondicionalmente, cuando los escucho adorar con libertad que nunca tuvieron antes, sé que cada golpe valió la pena. Sé que cada amenaza valió la pena. Sé que cada momento de dolor valió la pena. Porque esta es la verdad más grande que he aprendido. Jesús vale todo. Y si tuviera que hacerlo de nuevo, si tuviera que elegir entre la comodidad de mi vida anterior y el sufrimiento de seguir a Cristo, elegiría a Cristo cada vez, porque Él lo hizo por mí. Y ahora yo vivo por Él. La historia de Ben no es solo una historia sobre conversión, es una historia sobre fidelidad, la fidelidad de Dios que persigue, que espera, que nunca deja de llamar incluso cuando nosotros dejamos de escuchar. Piénsalo. Un niño marroquí usado para llevar bombas, golpeado hasta no poder caminar, arrojado a un pozo y abandonado, convertido en misionero del Islam. Y sin embargo, a través de todos esos años, todos esos desvíos, todas esas búsquedas en direcciones equivocadas, Dios estaba ahí, preparando, orquestando, esperando el momento perfecto para revelar su corazón. Y cuando ese momento llegó, cuando Ben escuchó esa voz diciéndole, Él lo hizo por ti, todo cambió. No porque Ben finalmente hiciera algo correcto, sino porque finalmente entendió lo que Jesús ya había hecho por él. Esa es la belleza del Evangelio. No se trata de lo que hacemos por Dios, se trata de lo que Dios ya hizo por nosotros. Y cuando entendemos eso, cuando realmente lo captamos, no podemos quedarnos igual. Hoy, Ben pastorea 300 conversos árabes que cometieron la misma traición que él, que eligieron a Jesús por encima de la tradición, de la familia, de la seguridad, y cada uno tiene una historia de cómo Dios los alcanzó en su momento más oscuro y les susurró, «Te amo, y di a mi hijo por ti». La pregunta que Ben nos deja hoy es esta: ¿qué estás dispuesto a arriesgar por la verdad? Porque seguir a Cristo no es fácil. Nunca lo fue. Jesús mismo dijo que nos costaría todo, pero también prometió que lo que ganamos es infinitamente mayor que lo que perdemos. Ben perdió su seguridad, perdió la aprobación de su comunidad, perdió la paz de una vida sin amenazas, pero ganó a Jesús. Y con Jesús ganó vida eterna, propósito verdadero y una familia global de creyentes que lo rodea con amor. Si esta historia te impactó, si te hizo pensar, si te mostró el poder transformador de Cristo de una manera nueva, te invitamos a explorar más testimonios como este aquí en Convertidos, historias de personas reales cuyas vidas fueron radicalmente cambiadas por el amor de Dios. Dale me gusta a este video, suscríbete al canal.
y comparte esta historia con alguien que necesite escuchar, que no importa cuán lejos hayan corrido, no importa cuántos errores hayan cometido, no importa cuán perdidos se sientan, Jesús los está llamando y Él ya pagó el precio. Él lo hizo por ti.